La sociedad moderna depende de la energía para su existencia. Cualquier síntoma de escasez de energía, como apagones programados, escasez de gasolina o encarecimiento del gas natural, basta para sacudir la confianza de la gente y perturbar los mercados. Si queremos entender bien la química, tendremos que entender también los cambios de energía que acompañan a los cambios químicos. Al estudio de la energía y sus transformaciones se le conoce como termodinámica. Cuenta con una rama llamada termoquímica. Esta estudia los efectos caloríficos de las reacciones químicas. Trata la determinación cuantitativa mediante medidas y cálculos. Algunos de estos cálculos permiten determinar de forma indirecta una cantidad de calor que será difícil o imposible de medir directamente. Este tipo de datos se apoyan en recopilaciones de tablas de datos. También puede considerarse un área de la físico-química que se encarga de estudiar la cantidad de calor involucrado en las reacciones químicas. Este aspecto práctico tiene que ver con la manera en que obtenemos, medimos y predecimos los cambios de energía, tanto de cambios físicos como de reacciones químicas. En termodinámica definimos la energía como la capacidad para efectuar trabajo o transferir calor. Trabajo es la energía que se invierte en mover un objeto contra una fuerza. Calor es la energía que se transfiere desde un objeto más caliente a uno más frío. Un objeto puede poseer energía de dos formas. La energía cinética es la energía debida al movimiento del objeto y la energía potencial es la energía que un objeto posee en virtud de su posición relativa a otro objeto. La unidad que utiliza el Sistema Internacional para la Energía es el Joule. Otra unidad de energía común es la caloría, que se definió originalmente como la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Una caloría es igual a 4.184 Joule exactamente. Para estudiar las propiedades termodinámicas, definimos una cantidad específica de materia como el sistema. Todo lo que está afuera del sistema es el entorno. Un sistema cerrado puede intercambiar energía, pero no materia con el entorno. Se puede transferir energía entre el sistema y el entorno en forma de trabajo o calor. Los objetos y moléculas pueden poseer energía cinética, la energía de movimiento. La magnitud de la energía cinética se denota con la siguiente expresión y depende de su masa y de su velocidad. La siguiente expresión nos indica que la energía cinética aumenta al incrementar la rapidez del objeto. La energía potencial se manifiesta cuando una fuerza actúa sobre un objeto. Fuerza más familiar de este tipo es la gravedad. Existen dos formas generales de transferir energía, haciendo que un objeto se mueva contra una fuerza o causando un cambio de temperatura. Una fuerza es cualquier empuje o tracción que se ejerce sobre un objeto. El trabajo que efectuamos al mover objetos contra una fuerza es igual al producto de la fuerza y la distancia que el objeto se mueve. La interna de un sistema es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de sus partes componentes. La energía interna de un sistema puede cambiar a causa de la transferencia de energía entre el sistema y su entorno. Primera ley de la termodinámica. También se denomina ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos dice que el cambio de energía interna de un sistema es la suma del calor transferido hacia o desde el sistema y el trabajo efectuado por o sobre el sistema. Tanto el calor como el trabajo tienen un signo que indica la dirección de transferencia de energía. Si se transfiere calor del entorno al sistema, el calor es mayor que cero. Asimismo, cuando el entorno efectúa trabajo sobre el sistema, el trabajo es mayor que cero. Cuando se efectúa un proceso en el que el sistema absorbe calor, decimos que el proceso es endotérmico. Por ejemplo, durante un proceso endotérmico, como la fusión del hielo, fluye calor hacia adentro del sistema desde su entorno. De forma inversa, un proceso en el que el sistema desprende calor se considera como exotérmico. Por ejemplo,
Si mezclamos tiocianato de amonio e hidróxido de bario octahidratado a temperatura ambiente, ocurre una reacción endotérmica. En consecuencia, la temperatura del sistema desciende desde 20 grados Celsius a menos 9 grados Celsius. Para definir un sistema completamente es necesario indicar su temperatura, presión y los tipos y cantidades de sustancias que lo componen. Cuando se tiene esta información, se dice que se ha especificado el estado del sistema. Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en la que el sistema llegó a dicha energía. Por ejemplo, la energía interna y la entalpía son funciones de estado. El calor y el trabajo no lo son, ya que su valor depende del sistema de transformación que experimenta un sistema desde su estado inicial a su estado final. La entalpía representa el flujo de calor en cambios químicos que se efectúan a presión constante cuando no se efectúa más trabajo que el trabajo presión-volumen. La entalpía, que denotamos con el símbolo H, es igual a la energía interna más el producto de la presión y el volumen del sistema. Suponiendo ahora que se efectúa un cambio a presión constante, entonces el cambio de entalpía está dado por el cambio de energía interna más el producto de la presión constante y el cambio del volumen. Cabe mencionar que el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido a presión constante. Si el cambio de entalpía es positivo, el sistema habrá ganado calor del entorno, o sea que el proceso es endotérmico. Si el cambio de entalpía es negativo, el sistema habrá liberado calor al entorno, o sea que el proceso es exotérmico. Todas las sustancias tienen una entalpía característica. En un proceso químico es llamado entalpía de reacción o simplemente calor de reacción. Esta es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Los cambios de entalpía asociados con un proceso químico o físico pueden determinarse mediante el empleo de una técnica experimental que se conoce con el nombre de calorimetría. Esta técnica se basa en una observación del cambio de temperatura cuando un sistema absorbe o libera energía en forma de calor. El experimento se efectúa en un dispositivo llamado calorímetro, en el cual se mide el cambio de temperatura de una cantidad conocida de sustancia de calor específico conocido. El cambio de temperatura se debe al calor que se absorbe o se desprende en el proceso químico o físico que se está estudiando. El cambio de temperatura de un calorímetro depende de su capacidad calorífica, es decir, la cantidad de calor requerida para elevar su temperatura en 1 grado Kelvin. La capacidad calorífica de un mol de una sustancia pura es su capacidad calorífica molar. Para 1 gramo de la sustancia usamos el término calor específico. El agua tiene un calor específico muy alto, 4.18 joules sobre gramos menos Kelvin. La cantidad de calor absorbido por una sustancia es el producto de su calor específico, su masa y sus cambios de temperatura. Si un experimento de calorimetría se efectúa a presión constante, el calor transferido es una medida directa de la entalpía de reacción. La calorimetría a volúmenes constantes se lleva a cabo en un recipiente de volumen fijo llamado bomba calorimétrica. Estos dispositivos se usan para medir el calor desprendido en reacciones de combustión. El calor transferido en condiciones de volumen constante es igual al cambio de energía. Sin embargo, es posible aplicar correcciones a los valores de cambio de energía para obtener entalpías de combustión. La ley de Hess dice que si una reacción se efectúa en una serie de pasos, el cambio de entalpía para la reacción será igual a la suma de los cambios de entalpía de los procesos. Por tanto, podremos calcular el cambio de entalpía para cualquier proceso en tanto podamos escribir el proceso como una serie de pasos para los cuales se conoce el cambio de entalpía. Por otra parte, la entalpía de formación de una sustancia es el cambio de entalpía para la reacción en la que la sustancia se forma a partir de sus elementos constituyentes.
Ahora bien, veamos un ejemplo. ¿Para cuáles de las reacciones siguientes a 25 grados Celsius el cambio de entalpía representaría una entalpía estándar de formación? Para las otras reacciones, ¿qué cambios habría que efectuar a las condiciones de reacción? Analizamos que la entalpía estándar de formación corresponde a una reacción en la que todos los reactivos son elementos en su estado estándar. Ahora necesitamos examinar cada ecuación para determinar, antes que nada, si en la reacción se forma una sustancia a partir de sus elementos. Después, debemos determinar si los elementos que reaccionan están en su estado estándar a 25 grados Celsius. En el inciso A, se forma óxido de sodio a partir de los elementos sodio y oxígeno en sus estados correctos, un sólido y un gas respectivamente. Por tanto, el cambio de entalpía para la reacción A corresponde a una entalpía estándar de formación. En el inciso B, el potasio se da como un líquido. Necesitamos cambiarlo a la forma sólida, que es su estado estándar a temperatura ambiente. Además, se forman 2 moles de productos, así que el cambio de entalpía de la reacción, tal como está escrita, es el doble de la entalpía estándar de formación de cloruro de potasio. Para la reacción C no forma una sustancia a partir de sus elementos, sino que una sustancia se descompone en sus elementos, así que es preciso invertir la reacción. Además, el elemento carbono se da como diamante, siendo el grafito la forma sólida de más baja energía del carbono a temperatura ambiente y a una atmósfera de presión. La ecuación que representa correctamente la entalpía de formación de la glucosa a partir de sus elementos es la siguiente. La entalpía estándar de una reacción es el cambio de entalpía cuando todos los reactivos y productos están a una presión de una atmósfera y a una temperatura específica que por lo regular es 298 grados Kelvin. Combinando estas ideas, la entalpía estándar de formación de una sustancia es el cambio de entalpía para la reacción que forma un mol de la sustancia a partir de sus elementos con todos los reactivos y productos a una presión de una atmósfera y 298 grados Kelvin. El cuerpo aprovecha la energía química de los alimentos para mantener la temperatura del cuerpo, para contraer los músculos y para construir y reparar tejidos. Toda la energía en exceso se almacena como grasa. El valor energético de una sustancia es el valor desprendido cuando se quema 1 gramo de la sustancia. Los diferentes tipos de alimentos tienen valores energéticos distintos y diferente capacidad para almacenar en el cuerpo. Los combustibles de uso más común son los hidrocarburos, que se encuentran como combustibles fósiles, como gas natural, petróleo y hulla. Fuentes de energía renovable incluyen la energía solar, eólica, biomasa y la hidroeléctrica. Estas fuentes son en esencia inagotables y adquirirán mayor importancia conforme se agoten los combustibles fósiles.